Bueno, decíamos que hoy, mientras Samuel Doria Medina hacía una exposición de lo que podría ser posteriormente algunos elementos esenciales o pilares de su propuesta de gobierno, vaya uno a saber. Carlos Mesa, el líder de Comunidad Ciudadana, expresidente y ex candidato también a la presidencia, ya conversaba con Luis Fernando Camacho allí en Chonchocoro. Tenemos su declaración al salir del penal. Bien, gracias amigos de Sigavisión. Nos encontramos aquí en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha. Prácticamente el expresidente del estado, don Carlos de Mesa, ya está saliendo después de visitar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Estamos apresurándonos para hablar con él. Buenos días, don Carlos. Vamos a para vivo para la red de Sigavisión. ¿Cuál ha sido el motivo de la visita que ha tenido con el gobernador de Santa Cruz, por favor? Primero, verlo después de mucho tiempo, ver cómo está, alegrarme de ver que está de buen ánimo, con un buen espíritu y con una decisión de llevar adelante esta situación absolutamente inaceptable e injusta de prisión que tendría que haber terminado ya porque las acusaciones no tienen ningún fundamento ni ninguna base. Nosotros presentamos a través de la diputada Luisa Náyar una acción de libertad que por supuesto ha sido rechazada, pero me alegra haber podido conversar con él en lo humano y en lo personal, verlo en buen estado físico, en buen estado mental, en una actitud muy positiva con la vida y por supuesto la razón de fondo de mi visita para hablar de la situación política del país, para hablar de la situación del Parlamento, la relación entre Comunidad Ciudadana y Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y establecer algunos elementos vinculados a caminos a la unidad política. ¿Voy a hacer un acercamiento político con el señor Camacho rumbo al 2025, don Carlos Mesa? Yo creo que hay un criterio básico que todos compartimos en la oposición. El criterio básico se llama la construcción de unidad. Nosotros hemos planteado que la unidad es un camino y cuando planteas que la unidad es un camino no puede ser puramente retórica, puramente palabra. Y en ese contexto este encuentro ha tenido que ver y explorar las posibilidades de coincidencias y de compromiso con el país, de llevar adelante un esfuerzo común que tiene que trabajarse poco a poco, que no es una cosa de un día para otro, pero que en este caso el gobernador Camacho ha recibido ya visitas de otras personalidades políticas como yo y en este caso para mí ha sido muy satisfactorio ver que su actitud es muy positiva desde lo que representa como región, desde lo que representa como partido político, desde lo que representa un compromiso entre Comunidad Ciudadana y Creemos para trabajar mucho más juntos en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, el expresidente fue un poco más allá diciendo que cuando buscaban la unidad no se definiría solo quién iría por la presidencia, por la oposición, sino más bien quién daba la mejor propuesta respecto a la crisis que se está viviendo y que podría llegar después de los incendios. Mientras eso sucedía en el departamento paceño, en Santa Cruz, el vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez, confirmaba que se dio esta reunión entre el gobernador de Santa Cruz, recluido en Chonchocoro, y el expresidente y actual líder de Comunidad Ciudadana. Indicaba de que sí, se está verificando la alianza y las propuestas no solo a la crisis económica, sino sanitaria y ambiental que habrá en unos años luego de todo el desastre que se está dando y que podría continuar. El señor Doria Medina en su momento, el señor Tuto Quiroga en su momento y hoy día está visitándolo el señor Carlos Mesa. ¿Qué expectativa se tiene de esta reunión? Bueno, más que expectativa es seguir la línea que dice el gobernador y que ha asumido el gobernador y que es generar unidad, no alianzas, pero sí generar unidad entre los actores de oposición para sacar a Bolivia del lugar en el que se encuentra. Bolivia está en una crisis económica, está en una catástrofe medioambiental y muy pronto vamos a vivir una crisis de salud porque obviamente estos incendios generan crisis de salud y generan crisis alimentaria también. Sí, lo ha visitado el señor Doria Medina en su momento, el señor Tuto Quiroga en su momento y hoy día está visitándolo el señor Carlos Mesa. ¿Qué expectativa se tiene de esta reunión? Bueno, más que expectativa es seguir la línea que dice el gobernador y que ha asumido el gobernador y que es generar unidad, no alianzas, pero sí generar unidad entre los actores de oposición para sacar a Bolivia del lugar en el que se encuentra. Bolivia está en una crisis económica, está en una catástrofe medioambiental y muy pronto vamos a vivir una crisis de salud porque obviamente estos incendios generan crisis de salud y generan crisis alimentaria también. Pero las reacciones no se han hecho esperar. El jefe de la bancada arcista, el jefe de la bancada oficialista, Jorge Mercado, calificó la reunión de Carlos Mesa con Luis Fernando Camacho en Chonchocoro como un encuentro
de cadáveres políticos. Dijo que Camacho y Carlos Mesa no tienen nada que ofrecer y anticipa un fracaso de unidad de la oposición porque en unos meses se desguañangan, dijo. Y la oposición, lamentablemente, en más de 20 años no ha tenido una propuesta de país, no ha tenido un liderazgo ni una propuesta de país, y dudo mucho que en 2 o 3 meses articulen algo. En cada elección, la oposición de la derecha, por lo menos, lo que ha hecho son juntuchas nada más electorales que a los pocos meses se desguayangan. Bueno, los dos son cadáveres políticos que no tienen nada que ofrecerle al país, y la oposición, lamentablemente, en más de 20 años no ha tenido una propuesta de país, no ha tenido un liderazgo ni una propuesta de país, y dudo mucho que en 2 o 3 meses articulen algo. En cada elección, la oposición de la derecha, por lo menos, lo que ha hecho son juntuchas nada más electorales que a los pocos meses se desguayangan. Yo creo que es un fracaso porque no tienen liderazgo, no tienen propuesta de país. La única propuesta que existe en este momento es la del MAS-IPCP, el único instrumento político histórico que sabe exactamente lo que quiere para el país. Pero hay más repercusiones sobre lo que se viene el año 2025. El diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, dijo que Lucho y Manfred son un solo corazón. Dijo que el plan del oficialismo es entregar el gobierno a Manfred Reyes Villa. Dijo que hay una funcionaria de la Asamblea Legislativa que es la articuladora o el enlace entre Manfred Reyes Villa y Luis Arce para las elecciones nacionales del próximo año. Es el plan A del arcismo, porque Arce ya no tiene fuerza ni siquiera para ser candidato a presidente. Por tanto, la única manera de que permanezcan en el país varios de la élite, de la rosca, de la casta arcista, es volviéndose diputados, senadores de Manfred Reyes Villa. Lucho, Manfred, un solo corazón. Manfred tiene gente trabajando dentro del arcismo. Manfred no ha tardado en meter a su gente dentro del arcismo y Lucho Arce Catacora no ha tardado en aceptar a la gente de Manfred adentro del arcismo como operadores y operadoras que coordinan para que la bancada de los tránsfugas puedan coordinar con la bancada del arcismo. Tenemos las pruebas. Esta señora, muy amiga de Luis Arce Catacora, como verán en fotografías, se llama Sandra Quiroz Quilo. Baja, a ver, hasta el 16 de enero, febrero, marzo, abril. Seguramente sigue trabajando aquí en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para el arcismo, no para Creemos o cualquier otra organización política, para el arcismo. ¿Con quién coordina la señora Sandra Quiroz Quilo? Directamente con Manfred Reyes Villa. No se puede negar que esta persona tiene un nexo y es la conexión entre el arcismo y Manfred Reyes Villa. Estando en el 10º mes del 2024, ya todos están verificando qué se logrará o qué se realizará y las estrategias para el año 2025. De la misma manera, el senador Santiago Ticona, senador de Comunidad Ciudadana, indicaba de que la estrategia y el norte de la oposición debe ser unir Occidente con Oriente. Y es que asegura de que sería una estrategia clave para que en las elecciones nacionales la oposición finalmente haga frente al MAS y pueda dejarlo atrás. Bueno, es la línea que toda fuerza política debería realizar, ¿no? Reiterando que no es un tema prioritario para la comunidad ciudadana. Lo prioritario para la comunidad ciudadana es el tema de recuperar la institucionalidad en cuanto al tema de la justicia, el tema medioambiental, ¿no? El tema económico, ¿no? Las fuerzas políticas internamente están haciendo los esfuerzos. Para la oposición, el norte es claro, ¿no? Es la unidad estratégica, porque no nos olvidemos también de que hay fuerzas políticas que son satélites del movimiento al socialismo, que lógicamente van a buscar pues mostrar que hubiese una cierta división, ¿no? Hay actores claves, el oriente con el occidente se tienen que unir y lógicamente esta fuerza de oposición debe plantearle también un programa
¿no?, de emergencia para salir de esta crisis económica, crisis judicial, crisis política y crisis ambiental. Bueno, seguramente eso internamente lo van a discutir, ¿no? Para nosotros como comunidad ciudadana, lógicamente, es nuestra línea, ¿no? Pero bueno, reiteramos, lo primordial es trabajar la unidad estratégica que permita ganar al movimiento socialismo. Parece que todos, antes del pitazo, antes de la largada, ya todos están en carrera. Ya no se aguanta más, no se pueden aguantar. Los corceles briosos ya comienzan el galope hacia el 2025, cuando tengan que encontrarse cara a cara con las elecciones presidenciales. Uno de ellos es Samuel Doria Medina, quien hoy hizo la presentación de su proyecto. No habló de candidaturas, habló de proyecto de país. Samuel Doria Medina dijo que los bolivianos somos sobrevivientes porque seguimos pese a las adversidades. Pero insistió que se vive mejor con el modelo de libertad. Es un libertario. Que no es solo derrotar al movimiento al socialismo, no se trata solo de derrotar al MAS, sino de cambiar el modelo económico que tenemos hace 20 años, porque se han perdido más de 120 mil millones de dólares perdidos, despilfarrados por el populismo, dijo. Doria Medina dijo que busca incentivar a los emprendedores, tolerancia cero a los bloqueos y avasallamientos, dice Samuel Doria Medina, que si su proyecto es aceptado, no más bloqueos y no más avasallamientos en este país. Dijo que se cuidaría la biodiversidad, derogando las leyes incendiarias, y propone estabilizar el dólar en un plazo de 100 días, eliminando el mercado paralelo, pero dijo también que impulsaría una ley para recuperar lo perdido. Y para la corrupción no habrá impunidad, dice Samuel Doria Medina. Se vive mejor bajo otras reglas, con un modelo de libertad, justicia y trabajo, como lo hace la mayor parte del mundo desarrollado. No estamos condenados a vivir para siempre en un estatismo centralista y populista. Este plan es el inicio de un proceso en el que me propongo dialogar, compartir ideas y construir soluciones para Bolivia. Nos estamos convirtiendo en Venezuela en cámara lenta. No basta con derrotar al MAS. Hay que acabar con el modelo que nos gobierna hace 20 años y emprender un nuevo rumbo. Vamos a transformar al país del puño cerrado en un país de la mano abierta, con 5 soluciones claras. 5 soluciones claras y concretas para la crisis, con 5 acciones audaces para lograr el cambio. Solución 1. Tenemos que estabilizar la economía y resolver el problema de la falta de dólares. Así que tenemos que devolverle los dólares al país en 100 días. En 100 días. En ese plazo debemos eliminar el mercado paralelo del dólar y restablecer un solo tipo de cambio que asegure que los dólares vuelvan a Bolivia. Necesitamos buscar otras fuentes de financiamiento de manera inmediata. Cuando uno está en problemas, lo más inteligente que puede hacer es pedir ayuda. Y en este momento los bolivianos necesitamos tanta ayuda como podemos conseguir. Ayuda de todos los países y de todos los organismos internacionales que quieran y puedan darnos una mano. Debemos desarrollar el litio de manera estratégica e inteligente y fomentar todas las inversiones necesarias para empezar a producir litio y también sus derivados con valor agregado. También debemos recuperar nuestro rol protagónico como exportadores de gas, haciendo la tarea que no se hizo en estos años
y posibilitando las inversiones necesarias para dejar de depender de las importaciones de combustible. Autonomías económicas. La relación entre el Estado y las regiones no puede reducirse a una mera transferencia de dinero.